A pesar de haber tenido una carrera bastante decente como jugador, Doc Rivers terminó de lograr su fama gracias a sus años como director técnico. De hecho, Rivers forma parte del selecto grupo denominado los mejores entrenadores de la historia de la NBA. Un reconocimiento ganado gracias a que hace más de 20 años que está dirigiendo la liga y durante todo este tiempo logró sumar más de 1100 partidos ganados. Además, su porcentaje de victorias es positivo, promedia casi un 60% de victorias en su historial como coach. Pero si comparamos este número con los que tienen los grandes técnicos de la historia de la NBA como Phil Jackson, Red Auerbach, Steve Kerr o Pat Riley, Doc Rivers está muy por debajo. Además, tenemos que tener en cuenta que Rivers tiene un gran problema: los playoffs. Y si nos referimos a eso, podemos ver que Doc Rivers tiene un historial totalmente nefasto, lleno de decepciones, fracasos y ventajas desaprovechadas. Y hoy vamos a hablar de justamente él. ¿Merece Doc Rivers estar en el lugar que se lo pone? ¿Qué tan bueno es como coach? ¿Puede convertirse en el peor técnico de la historia? Empecemos el debate dejando algo en claro. Doc Rivers es el técnico en la historia de la NBA que más séptimos partidos perdió, con un total de 10, y ha caído en los últimos 5 de manera consecutiva. Por ejemplo, en 2023, sus Sixers tuvieron una gran oportunidad jugando como local para cerrar la serie ante los Celtics, pero el partido 6 se les escapó en el clutch y después sumaron otra caída estrepitosa en el Game 7, aunque igual no me quiero adelantar, así que vamos a ir analizando año por año las peores pecheadas que se mandó el Doc en playoffs. La primera ocurrió en su primera experiencia al frente de un equipo, con Orlando Magic. Luego de caer 2 años seguidos en primera ronda, los de Rivers sorprendieron al mundo en el año 2003 cuando se pusieron 3-1 arriba contra Detroit. Unos Pistons que habían sido líderes del este estaban con triple match point en contra y ahí comenzó la mística pecheada de Rivers. Chauncey Billups, Ben Wallace y compañía reaccionaron a tiempo y llevaron a Detroit a la victoria con una exhibición defensiva, especialmente sobre Tracy McGrady. T-Mac pasó de 36 puntos con un 51% de acierto a tan solo 25 con 36% de acierto, y esto condenó a Orlando Magic. De esta manera, Detroit dio vuelta a la serie y avanzó a semis luego de 7 partidos. De todas maneras, algunos no suelen echarle la culpa al coach por esta derrota, ya que realmente el esfuerzo de los Pistons en dar vuelta a la serie fue demasiado, y recordemos que Detroit era el gran candidato, por lo que no sé si consideraría esta una pecheada de Doc Rivers, pero de todas maneras allí se iba la primera chance de clasificar a unas semifinales para Doc Rivers. Después de esto, el coach agarró Boston Celtics y después de hacer papelones durante 3 años, logró por fin su primer campeonato de la NBA como entrenador. Aunque hay que dejarlo en claro, el anillo del 2008 de Boston fue en gran parte gracias al equipazo que habían logrado formar. Uno de los Big Three más históricos en la historia de la NBA logró conseguir el anillo 17 para la franquicia verde. De hecho, este Big Three de Boston no ganó más campeonatos gracias a justamente Doc Rivers. Por ejemplo, en el 2009 estaban 3-2 arriba contra los Magic en semifinales del este, y acá quiero aclarar algo. Primero que nada, Boston venía de ganarle a Chicago en 7 partidos luego de 7 overtimes. Además, Kevin Garnett estaba lesionado y no tenerlo en un matchup que tenía enfrente a Dwight Howard justo en 2009 era complicado, pero no por eso no vamos a decir que le dieron vuelta un 3-2 a un equipo que estaba siendo dirigido por Doc Rivers. Ahora pasemos al año 2010, cuando Boston tuvo una de las derrotas más dolorosas en toda su historia. Los Celtics terminaron cuartos en el este, en lo que parecía ser la peor temporada del Big Three, pero de todas formas se hicieron fuertes y llegaron a las finales de la NBA una vez más. Ahí se ponían 3-2 arriba luego de ganar un durísimo partido en el TD Garden, pero Kendrick Perkins se lesionó en el Game 6 y esto hizo que un Rasheed Wallace veterano y sin tanta movilidad quede como el pívot titular. Esto para intentar frenar a Pau Gasol, Andrew Bynum y Lamar Odom. Igualmente, Boston estaba 49-36 arriba en el tercer cuarto, pero ahí comenzó la pecheada. Lakers lo dio vuelta, terminó forzando la serie a 7 partidos y se consagró campeón. De todas formas, creo que tampoco se le puede caer a Doc Rivers por esta derrota en el 6º partido específicamente, justo cuando el pívot se le lesionó. Igual, también fue su responsabilidad por no armar un equipo con pivots en condiciones para ganar un anillo. Además, el Game 7 también lo perdieron y ahí sí él fue el gran responsable. Con decirles que la ofensiva de Lakers fue un desastre, teniendo a Kobe tirando 6 de 24 de campo y 0 de 6 en triples en ese 7º partido. Boston no puede perder nunca, de verdad. Kobe Bryant te está perdonando y aún así regalás el 7º game. Para peor, unas finales en las cuales estaba 3-2 arriba. Ay, Doc,
Pasando el año 2012, Boston estaba nuevamente 3-2 arriba en las finales de conferencia contra Miami de LeBron y Wade. No incluyo a Bosh porque no jugó en esta serie debido a una lesión. La cuestión es que Celtics se puso otra vez 3-2 arriba luego de que Paul Pierce clave una daga en la cara de LeBron. Esta motivación era suficiente para cerrar la serie en el Game 6 y pasar a The Finals, pero la mística de Doc Rivers lo hizo otra vez. La realidad es que igual LeBron tuvo una performance histórica en el sexto partido y luego Miami ganó el séptimo encuentro, realizando así otra pecheada para Boston Celtics. Otra vez 3-2 arriba y le dan vuelta a la serie a Doc Rivers. Un desastre. 3 años más tarde se vino la próxima pecheada del Doc cuando en 2015 como entrenador de los Clippers logró eliminar a los vigentes San Antonio Spurs y con esto los angelinos parecían candidatos firmes al anillo. Pero después se medirían contra Rockets y allí Blake Griffin se mostraría imparable y ni siquiera la lesión de Chris Paul podía detener a Clippers. Los Ángeles estaba 3-1 arriba y en el quinto juego estaba el partido controlado. A falta de 2 minutos del tercer cuarto, LA gana por 19 puntos y parece tener la serie controlada. Además, Harden, la estrella del equipo de Houston Rockets, había tirado 5 de 20 de campo y nadie esperaba una remontada. Pero todo se vino abajo de un momento para otro. Houston logró recuperarse a tiempo y terminó ganando el Game 5 por doble dígito. Sí, insólito, le metieron un parcial de 49-18 y terminaron ganando el encuentro. Luego de eso también perderían el Game 6 y llegarían nuevamente a un séptimo partido en el cual Harden ahora sí aparecería y demostraría por qué era el jugador del momento. Rockets ganaba ese Game 7 y de esta manera Doc Rivers pecheaba nuevamente una serie de playoff, esta vez como director técnico de los Clippers. Un año más tarde Clippers logró ponerse 2-0 arriba contra Blazers y tenían todo para pasar de ronda, pero por desgracia Chris Paul y Blake Griffin se lesionaron y luego de eso no hubo vuelta atrás. Perdieron 4 partidos consecutivos contra el equipo de Damian Lillard y volvieron a perder una serie en la que estaban en ventaja, aunque otra vez acá la culpa no la tuvo Doc Rivers, las lesiones le volvieron a jugar una mala pasada y esto lo digo para que vean que si bien la estadística de las pecheadas es cierta, no en todos los casos el coach fue responsable de que esto suceda, aunque igual antes de irse de Clippers dejó una pecheadita más. Esta fue en 2020 durante la pandemia y cómo olvidarla. Estamos en semifinales de conferencia y ahora se enfrentan a Denver. Los Clippers dominan fácilmente 3-1 la serie y el Game 5 lo están ganando por 15, pero a Paul Millsap le agarra un ataque de habilidad y finalmente Nuggets logró descontar ese partido. Luego en el Game 6 también parecería estar controlado para Clippers ya que ganaban cómodos por 19 puntos, pero otra vez Denver metió un comeback espectacular y terminó ganando el partido. Ahora el Game 7 ya se podía oler. Otra vez Doc Rivers haciendo lo suyo y así fue. Esta fue una de las derrotas más dolorosas para el coach y para sus dirigidos. Primero que nada, porque habían perdido 3 partidos de manera consecutiva, siendo los favoritos a ganar el anillo, pero no solo eso, ya que Rivers no supo hacer los ajustes bien en ningún momento y además sus 2 estrellas, Kawhi Leonard y Paul George, fueron una sombra durante todo el Game 7. Para peor, luego los jugadores salieron a declarar de que el equipo no solía practicar ni entrenar como debía, por lo que acá los jugadores lo dejaron en evidencia y nuevamente hubo pecheada de Doc Rivers. Esto le costó el puesto al entrenador de Clippers y para el año 2021 era momento de arruinar otra franquicia, los Philadelphia 76ers. Por aquel entonces los Sixers estaban 2-1 ante Atlanta y tuvieron varias chances para ponerse a tiro de clasificación, pero llegaron al séptimo partido y allí el equipo de Trae Young se llevó la eliminatoria. Después, en el 2023, Philly estaba 3-2 arriba en las semis del este y cuando tenía la chance de cerrar la serie como local, volvieron a pasar cosas. Tatum empezó el Game 6 cayéndose a pedazos, algo parecido a lo que pasó con Kobe unos años atrás. Tatum iba 1 de 14 de campo y 0 de 6 en triples, pero Doc no pudo aprovechar nuevamente que el mejor jugador rival esté impreciso. Esto le costó una remontada a Sixers con Tatum enganchándose en el último cuarto. Y sí, si le das ventaja a los cracks, se recuperan y te ganan partidos. Para peor, Joel Embiid, el jugador estrella del equipo y flamante MVP, no tocó la pelota en los últimos 4 minutos del último cuarto. Esta decisión no sabemos si fue porque Doc Rivers así lo dispuso, pero la cuestión es que ahora tenían que irse a otro Game 7 más y en este caso ese séptimo partido fue un papelón. Harden y Embiid desaparecieron totalmente, no se hicieron cargo, pero tampoco su coach, y con esto se consumía una nueva pecheada de Doc Rivers. Resumiendo todo esto que les digo, el actual entrenador de los Bucks es el único técnico que ha perdido en 3 eliminatorias diferentes una serie tras disponer una ventaja de 3-1. Y esto nos hace pensar, ¿está Doc Rivers sobrevalorado? Tengamos en cuenta que siempre tuvo buenos equipos y siempre el resultado fue el mismo, chocar Ferraris. Y repito, es el técnico que más veces perdió un Game 7 con 10 derrotas en esa instancia y tan solo
solo 6 victorias. Además, tiene un horroroso récord de 17-33 en partidos para cerrar una serie de playoff. Aunque igual, luego de analizar todo esto, es difícil definir cuándo un técnico es bueno y cuándo es malo. El ejemplo clarísimo es Frank Vogel, quien fue campeón de los Lakers en 2020, pero durante toda esa campaña fue criticado muy duramente porque al parecer no hacía las cosas muy bien. De hecho, se llegó a decir que Vogel está considerado como uno de los peores coaches de la década después de esa campaña, y a mí me parece un montón. Con todo esto quiero decir algo: Doc Rivers es un buen coach y seguramente se retire como una leyenda de la NBA en cuanto a su oficio, pero también hay que decirlo, va a ser recordado como el coach que más veces regaló una ventaja que parecía definitiva.